sino porque de veras hay agua para todos, de veras hay una posibilidad de que todos tengamos acceso al agua libremente y en demanda suficiente para satisfacer nuestros deseos. Bueno, pues todo eso vamos a ir trabajando en este tema, para lo cual me encantaría que el compañero Jorge Salgado nos haga el favor de exponer qué pasa si el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pasa a ser posesión o pasa a integrarse a Conagua. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jorge Salgado, soy secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y bueno, actualmente el sindicato tiene la ofensiva del gobierno federal de extinguirlo. Sí, es una situación grave porque, bueno, el país tiene grandes problemas en relación con el recurso agua. No obstante, eso no le importa al gobierno federal y mete una iniciativa a la Cámara de Diputados en donde pretende extinguir 18 organismos públicos, dentro de ellos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sí, efectivamente, el problema del agua en México es alarmante. Para esto yo quisiera empezar esta charla con algunas cifras que, bueno, son del orden público, ¿sí? Y tenemos que a nivel nacional solo el 58% de la población del país tiene agua diariamente a domicilio y cuenta con un saneamiento básico mejorado. Únicamente el 14% de la población recibe agua 24 horas al día. Aproximadamente 6 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 11 millones de acceso al saneamiento. Aproximadamente el 40% del agua se pierde en fugas. En la Ciudad de México se estima que el 40% del agua que se recibe se pierde en fugas, tanto en las calles como en los hogares. En la agricultura, las pérdidas de agua son del orden del 50%, me estoy refiriendo a la agricultura de riego. Solo el 50% del volumen recolectado en alcantarillado recibe agua del orden del 50%. Solo el 50% del volumen recolectado, sí, insisto, recibe algún tipo de tratamiento. 60% de los cuerpos de agua presenta algún grado de contaminación. 157 de los 653 acuíferos están sobreexplotados. Esto es del orden del 24% de nuestros acuíferos que están sobreexplotados. 50% del territorio nacional ha perdido su cobertura vegetal y ha sufrido afectaciones a sus ecosistemas y fuentes de agua. Y por si no es esto fuera poco, adicionalmente tenemos que el 71% del territorio nacional presenta un grado de presión hídrica que va de alto o muy alto. Recording in progress. Ante este escenario, sí, el gobierno federal parece que no tiene ningún interés en el sector agua y pretende extinguir la única institución del país que se encarga de investigación y desarrollo tecnológico en el sector agua. Es un instituto que es referente a nivel latinoamericano. Tenemos laboratorios de primer nivel y, bueno, con todo esto, parece que la extinción o la intentona del gobierno federal de extinguir el instituto pues sigue latente. Con esto abro el conversatorio, compañeros. Adelante, Juan José. Gracias.
Gracias, compañero Jorge. Dentro de esta perspectiva, se está planteando por parte de una organización como Agua para Todos y Agua para la Vida un proyecto social que trata de incorporar una serie de propuestas a la lucha por el agua para todos. Para eso tenemos una primera participación del compañero Eduardo Hernández, miembro e integrante de esta organización. Adelante, compañero. Su micrófono. ¿Listo? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, a todos, buenas noches al compañero secretario general del CITIMTA, los trabajadores que componemos la Coordinadora Nacional de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua. Nos solidarizamos totalmente con las demandas que están realizando y las acciones que realizan los compañeros del CITIMTA. Estamos también pues recordando que aquí en México el derecho humano al agua es muy limitado, no se cumple cabalmente como marca la Constitución, como lo dice el artículo 4 constitucional en su párrafo 5, que el agua debe ser accesible, asequible, estar cerca del lugar donde vivimos y debe de tener una calidad al consumo humano, que debe ser potable. En realidad no se cumple. Por esa razón, hay que recordar que desde 2012 se ha destinado se ha formado una gran organización. Permíteme un segundo, Eduardo. Compañero Germán Palma, por favor, apague su micrófono. Gracias. Adelante, compañero. Sí, decía que desde el 2012, cuando se intentó imponer una ley más privatizadora que la que actualmente nos rige, se inconformó la sociedad y es así que miles de ciudadanos, campesinos y otras organizaciones se dieron cita fuera del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, cercaron la Cámara y en ese febrero del 2012, a base de presión social, se consiguió echar para atrás esta pretendida reforma de ley a la Ley de Aguas Nacionales. Esta iniciativa que proponía el gobierno se conoció como la Ley Kohrenfeld. Esta Ley Kohrenfeld pues agudizaba todavía más la crisis hídrica y además ponía en manos de grandes empresarios, como lo es actualmente, todavía ponía más cantidad de agua en manos de unas solas empresas. En ese sentido fue que la protesta tomó un cariz pacífico, digámoslo así, y se dio por formar la Coordinación Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Participa NUE, que hace un buen papel, donde participa el SME, donde participan diversas organizaciones campesinas como la CEMPA y la Central Campesina Cardenista y otras organizaciones, tanto de campesinos como de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales. Hay expertos también en académicos que estudian procesos de privatización de agua y también están integrados en esta coordinación nacional. Y de esta coordinación nacional surgió la iniciativa ciudadana de ley de aguas, que entre otros 12 puntos le da el poder a los ciudadanos de estar monitoreando
el presupuesto por medio de Contralorías Ciudadanas del Agua, estar vigilando que se cumplan los preceptos constitucionales de equidad y de distribución para toda la sociedad, incluyendo a las mismas empresas. Sin embargo, también habla de que en los territorios y pueblos originarios, ellos son los que deben de administrar su agua, no entes públicos o entes privados, sino son las propias comunidades las que se tienen que organizar para poder administrar su agua y decidir sobre ella, ya que está dentro de su territorio. En ese sentido, también decirles que esto ha sido plasmado en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, iniciativa que tuvo que pasar por un proceso legal para poder tener validez, y esta iniciativa, comenzando con la recabación de firmas, recabar el 1.3% que dice la Constitución, para que tome un carácter fuerte de iniciativa ciudadana, recabar cerca de 200,000 firmas, una tarea titánica en la cual, repito, contribuyeron ANUE, SME y otras organizaciones fuertes que le dieron cuerpo y le dieron sentido también a la iniciativa ciudadana. Esta iniciativa ciudadana llegó a la Cámara de Diputados, recibida en ese momento también por Martí Batres, el 4 de febrero de 2020. Y hasta el momento ha sido la base para que haya ahorita 4 iniciativas legislativas. Una de ellas muy fuerte, de una senadora del PT, que es la que está impulsando ahora la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, pero pues transformada en una iniciativa general de ley de aguas, ¿sí? A lo mejor perdió el carácter de iniciativa ciudadana, pero es básicamente la propia iniciativa con otras características para poder ser un avance propositivo, pues. En ese sentido, hasta el momento la iniciativa de Ley General de Aguas ha sido poco discutida porque no ha habido interés de la mayoría de los diputados, tampoco de los senadores, pero sin embargo ha seguido avanzando. Por ahí en este momento le dejo para que puedan seguir participando tus compañeros. Muchas gracias, compañero Eduardo. Tenemos al compañero Eduardo Alanís también coordinando este evento por parte de la NUE, y él también tiene hoy una pregunta que nos ayude a ir dirigiendo este conversatorio. Adelante, compañero Eduardo. Gracias, compañero. En el sentido que mencionaba el compañero Ernesto, de este tipo de iniciativas ciudadanas para una nueva ley general de aguas, me gustaría añadir un poquito de contexto de cómo es que llegamos aquí, ¿no? Cómo es que las decisiones se toman de arriba para abajo y no de la ciudadanía, es de donde debería de ser. Pero como por qué es por la ciudadanía, y me gustaría agregar un poquito de contexto a esto. Solamente para dar un poco de antecedente, en México tenemos desde 1926 las primeras legislaciones normativas en el tema de agua, que consideraban al agua como parte de la Revolución Mexicana, que se asumía como un bien social y un bien cultural. Entonces, de ahí nos movemos a la creación de la CONAGUA en 1989 por Salinas de Gortari, a las medidas que el Tratado de Libre Comercio de América Latina requería para la mercantilización del agua. Ojo con la mercantilización del agua. 2 años después, 3 años después, viene la Ley de Aguas Nacionales
promulgada en 1992 y reformada en 2004, que establece un sistema único de concesiones que da espaldas a derechos. Y esta agua incluye 3 puntos fundamentales, que es amplía facultades a Conagua sin contrapesos, da acceso a aguas nacionales a través de un sistema único de concesiones, es decir, toma el agua como un objeto de compraventa. Y como para tomar un ejemplo, en Estados Unidos funciona a través de sistemas públicos, es decir, ellos sí nos exigieron este sistema para beneficio de sus transnacionales. Y bueno, está esta parte de la devolución de los distritos de riego, que de hecho en el cardenismo eran manejados desde las asambleas ejidales a través de módulos de abajo hacia arriba, cosa que ahora funciona al revés. En ese entonces era con márgenes de participación más amplios. Actualmente está en manos privadas y controlados por gobiernos de los estados y por Conagua. Y para dar el último dato, los distritos de riego no solamente controlan el 35% de todas las aguas concesionadas, sino que administran el 51% de las aguas nacionales. Hay ciudades prácticamente secuestradas por el distrito de riego, que gozan de grandes subsidios de Conagua y CFE, de Comisión Federal de Electricidad. Y en esta dinámica de mercantilización venden sus concesiones a transnacionales. Bueno, en este sentido, tenemos a la Constitución mexicana, que en su artículo 4, en el párrafo 6, menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo. Me parece que este tipo de cuestiones simplemente no se están cumpliendo, ¿no? Aquí la Constitución, pues en el papel garantiza la prioridad para los usuarios y en la acción, pues se lo da a las transnacionales. Me gustaría preguntarle al compañero Eduardo Fernández, de Agua para Todos, Agua para la Vida, ¿qué entiende él por derecho humano al agua? Sí, a ver, gracias. El derecho humano al agua, pues se concibe propiamente como el derecho que tenemos los seres humanos para tener el líquido de vida en nuestras manos. Yo lo vería así, ¿no? O sea, yo concibo así el derecho humano al agua desde el punto de vista, digamos, como individual o como ser humano, como parte de la sociedad, para tener este elemento de vida disponible y accesible, de modo tal que permita, pues, seguir reproduciéndose la vida misma de los organismos, ¿no? De los seres vivos, en este caso de los seres humanos. Y bueno, también agregaría ahí al compañero muy buenas puntualizaciones, muy buenos argumentos, en el sentido de que se concibió la Comisión Nacional del Agua como la autoridad del agua. Es decir, en la ley hay un verticalismo que viene desde el presidencialismo. Propiamente, la Ley General de Aguas le da el poder al Ejecutivo Federal de ser la autoridad del agua a través de relegar la responsabilidad en una Comisión Nacional del Agua, que a su vez pues tiene un director, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, hay un verticalismo autoritario en ese sentido de la ley que no permite pues darle la democratización de vida a la distribución, administración y demás derechos que se contemplan para poder llevar a cabo pues un buen gobierno del agua, ¿no? Ni siquiera existe pues un buen gobierno para el agua. Esto es desde un verticalismo que se da, un verticalismo presidencial, y quien decide propiamente a través de la Ley Nacional de Aguas en este momento es el presidente, representado por el director. Gracias. Gracias, compañero Eduardo.
y Eduardo, gracias. Ante eso vamos a solicitarle a la compañera Blanca Estela Armas de la CEMAP que por favor nos hable sobre su experiencia y la experiencia que vive la CEMAP dentro de su accionar político, entendiendo que las comunidades tanto indígenas como populares son los primeros afectados de estos procesos de escasez de agua y de manejo vertical, como dice el compañero Eduardo, de la política del agua. En ese sentido, quisiera que por favor nos hable sobre la experiencia que nos vierta hoy sobre la lucha del agua en San Luis Potosí. Adelante, compañera Blanca. Hola, compañeros, muy buenas noches. Primero que nada, reciban un fraternal y combativo saludo a nombre del Comité Estatal de San Luis Potosí del Movimiento Nacional de Usuarios, en ausencia del compañero Miguel Ángel Wong. Estoy yo, su servidora, atendiendo esta tarea tan importante. Asimismo, el saludo se extiende por parte de nuestras organizaciones fraternas, la Unidad Cívica Potosina, la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y, por supuesto, la coordinadora del Movimiento Amplio Popular. Después de haber dado el saludo, pues creo que esto es un tema bastante importante y que abarca un ámbito muchísimo más amplio, ¿verdad? De la cuestión local o de la situación local. Es un problema global que se está viviendo en este momento, el tema de la escasez del agua. Según datos de la UNESCO, bueno, no es que haya justamente poca agua o que no haya agua suficiente, agua dulce suficiente para abastecer a la población, sino más bien que hay un despilfarro y una mala administración por parte de los gobiernos. No hay políticas públicas que limiten, por ejemplo, al tema de las refresqueras, las industrias productoras de bebidas de cualquier tipo, a la cuestión de las mineras, los que se dedican a la construcción de vivienda, los latifundistas urbanos que nosotros llamamos. Entonces, todo esto, por supuesto, que afecta el hecho de que el agua pues no llegue a las familias o a todas las familias como debieran de llegar. Nosotros en San Luis Potosí generamos un trabajo pie tierra en todas las colonias, comunidades a lo largo y ancho de nuestro estado, y bueno, es muy lamentable ver lugares donde ni siquiera el agua escasea, donde hay posibilidades de agua, pero por intereses políticos, sobre todo en muchos de los casos, se declaran como zonas de veda, impidiendo de esta manera el acceso del agua potable a las familias, muchas de las veces ni siquiera proporcionándoles alternativas que les permitan pues adquirir el vital líquido para sus casas de una manera digna. En San Luis Potosí ahorita hay una campaña por parte de la presidencia municipal de la capital, donde están invitando a que pues reduzcamos el uso del agua, con lo cual nosotros en un momento determinado podemos estar de acuerdo en el sentido de que dicen hay que reutilizar el agua y decimos, bueno, el agua con el que me baño la uso para lavar, después de lavar trapeo, después de trapear, no sé, hago otra, la pongo en el baño, no sé, pero tampoco pretendas que después yo misma la hierva y me la vuelva a tomar, ¿no? Es una grosería cuando sabemos que pues las industrias están despilfarrando y desperdiciando una cantidad enorme de agua. Para llevar, no sé, 1 litro de refresco a tu mesa o de cerveza o de cualquier otra bebida, ¿cuántos litros de agua se utilizan, no? Y a ellos, sin embargo, bueno, no hay una limitante que se tenga. La problemática de los compañeros de las familias es que a pesar de ser, como bien decía el compañero Eduardo, una necesidad vital para la supervivencia de cualquier ser vivo, pues bueno, no hay una sensibilidad por parte de los gobiernos de ninguna índole o de ningún nivel para poder garantizar el abastecimiento del agua a las familias, sobre todo en las zonas más alejadas, en los lugares donde desafortunadamente pues solamente se llega cuando se está en campaña, ¿no? Si a esto le agregamos que el propósito gubernamental de exterminio de los derechos sindicales de los compañeros, como en el caso del INTA, que está generando el gobierno federal, perjudica todavía la posibilidad de que haya un freno para todas las instancias que lamentablemente
como bien decían, el Conagua, que no tiene nadie que le limite o le diga, por este camino no estamos avanzando, pues desafortunadamente abre la puerta para que se vuelva más caótico el tema de la escasez del agua en todo nuestro país. Entonces, creo que sí es muy importante empezar a cuidar muchos de los aspectos que tienen que ver con el acercamiento del agua potable a las familias, el buscar cómo esta problemática pueda irse reduciendo. Y bueno, yo creo que es parte de la lucha que nosotros desarrollamos día a día acá en San Luis. Hace el pasado día 15 de mayo, para ser exactos, nosotros generamos una movilización acá en nuestro estado, encaminada justamente a la Comisión Estatal del Agua y al Interapas, que es el organismo que distribuye el agua en la zona metropolitana, buscando justamente encontrar soluciones para que la problemática se vaya disminuyendo, porque sí es muy pues terrible la situación que se vive, sobre todo por la falta de agua en las zonas en las que nosotros vivimos. Gracias, compañero. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias, compañero Eduardo. Gracias, compañero Juan. Bueno, en el mismo sentido que estaba exponiendo la compañera Blanca, que dice bien, y yo lo resumiría como, no es que hay poca agua, no, hay saqueo. Y apuntando esta parte que dice de que hay vedas impidiendo el acceso a agua a las comunidades, allí se da una situación en la que, por ejemplo, por dar un ejemplo, se supone que la Ciudad de México tiene una veda por ahí de los años 50, y cuando las comunidades, igual que en San Luis Potosí, y me imagino que se da en varias ciudades de la República Mexicana, quieren pedir acceso al agua para administrar los pozos, se les dice que hay una veda, pero cuando viene una transnacional, se les da el acceso. Entonces, ahí es otra vez, ¿no? Lo que comentaba el compañero Eduardo, el tocayo. Sí hay un verticalismo, hay que ver esto en términos de poderes, ¿no? ¿Para quién trabaja el gobierno? ¿Y en qué contexto estamos en este capitalismo y, bueno, ya neoliberalismo desde los años 80 aquí en México? En el sentido de la sobreexplotación, me gustaría apuntar un dato que encontré aquí, añadiendo a lo que decía de la situación de San Luis Potosí. En los estados del norte, prácticamente ahí se les está dando acceso a transnacionales estadounidenses, inclusive en zonas de desiertos. Entonces, otra vez, eso apunta más a un saqueo, a que no haya la suficiente agua, ¿no? En ese sentido, volverle a preguntar a la compañera Blanca Estela, en San Luis Potosí, hay una situación, leía sobre una situación de una presa que de ella se abastece más o menos el 30% de la población en San Luis Potosí. Mencionaban que ya tiene fugas esta presa y que todavía ni siquiera se empiezan los trabajos de remodelación, y que esto llevaría apenas dentro de 2 meses a iniciar los trabajos de remodelación. ¿Se ha pensado en algún plan de contingencia para prever este tipo de, pues, que se va a cerrar el agua y este 30% en San Luis, esa ciudadanía, qué va a hacer? Sí, compañero, efectivamente, no quise ahondar más. Te refieres a la presa El Realito. Además del gran saqueo del agua, hay un saqueo de recurso público que, bueno, sin precedentes. Yo creo en nuestro estado se ha invertido una cantidad multimillonaria en ese proyecto, que se supone se creó de manera compartida, por llamarlo de alguna manera, con los estados de Guanajuato y San Luis Potosí. Lamentablemente, bueno, pues ese proyecto de la presa El Realito no cumplió con el compromiso que estableció el gobierno. Ahorita en este momento está en una situación de caos absoluto, porque, bueno, la presa El Realito pierde 600 litros por segundo, si no me equivoco, mucho más de lo que manda por la red para que llegue a San Luis Potosí. Se supone que debería de estar mandando 400 litros por segundo para abastecer a gran parte de la población de la zona urbana.
la zona metropolitana, perdón, y bueno, desafortunadamente, pues es más el agua que se está tirando, porque se está realmente tirando, desperdiciando, no hay un colector, no hay que la contenga o que donde se pueda recuperar esa agua, entonces es un desperdicio que saben y conocen las autoridades. Acá se habla de lo que llama el presidente municipal el día cero, de hecho estaba programado para el pasado 28 o 29 de mayo, donde decían que se iban a iniciar los trabajos para tratar de corregir en la medida de lo posible el problema que se tiene en la presa El Realito. Desafortunadamente, pues no creo que haya mucha posibilidad de eso, pero bueno, volviendo al tema, ellos hablan del día cero, donde pues se va a cerrar el agua. Ellos proponen o pretenden en un momento determinado poder dar un abastecimiento con pipas, lo cual ha generado también una situación terrible de salud, porque ya se habla de que pues un gran número de pipas de las que circulan en nuestro estado, no quiero decir que las que trae el gobierno, porque no me consta eso, pero de las pipas que abastecen el agua a las distintas zonas del estado, públicas o privadas, se ha generado un problema ya de salud, que incluso mencionan hay problemas fuertes de hepatitis y cosas así. Entonces, bueno, aquí si esa solución va a generar un problema mayor, pues bueno, no sé qué sea lo que la población preferiría en un momento determinado. No creo que tengan bien planteado. Se dice que están rehabilitando algunos de los pozos existentes aquí en la ciudad capital, en Soledad de Graciano Sánchez, que es la zona metropolitana, pero sinceramente no creo que les alcance para poder abastecer a la población, sobre todo si vemos que el día cero no va a llegar, ¿verdad? No se ha limitado ni va a llegar, por ejemplo, insisto, a las grandes empresas, a las inmobiliarias, a las compañías mineras y a todo lo que es quien en realidad desperdicia tanta cantidad de agua. Entonces, el proyecto de la presa El Realito ha sido un gran fiasco para San Luis Potosí, ha costado muchísimo dinero a la población, porque al final del día son nuestros impuestos con lo que se está pagando e invirtiendo en tratar de componer o resolver lo imposible, pero no hay un plan que nos parezca que sea el más correcto, vaya, para poder atender la problemática que se va a venir encima, ya que se cancele el mandar esos pocos litros que se enviaban por la red de la presa del Realito para acá. A usted. Gracias, Eduardo. Gracias, compañera Blanca. Compañero Jorge, estamos viendo a través de los relatos que nos está haciendo la compañera Blanca que el recurso hídrico está siendo altamente privatizado. Hay toda una idea de que tiene más dinero, toma más agua. Y los pobres, pues, vamos a tener casi nada de acceso al agua. ¿Qué se pierde con esta destrucción de los sindicatos con esta pérdida de los institutos de tecnología del agua y con su sindicato? ¿Qué se pierde y qué piensa usted de la propuesta de agua para todos y de la coordinadora? Cuente. El micrófono, compañero. Perdón. Sí, coincido con los compañeros cuando dicen que la Conagua, pues, es la institución que se encarga de la gestión y operación de recurso agua, así lo dice la ley. Sin embargo, es una institución que está totalmente colapsada y entre incendios y robo de información, pues la Conagua ha venido a menos y bueno, con todo este desorden que hay al interior de la Conagua, pues bueno, estamos ciertos que la Conagua, aparte de estar colapsada, está secuestrada por grupos de intereses particulares que
no identificamos bien a bien cuáles pueden ser, ¿no? Sin embargo, este grupo de intereses, insisto, estamos ciertos en que a ellos no les interesa que haya una institución o instituciones que ejerzan el arbitraje en cuanto a controversias hídricas. Por eso es que la extinción de este instituto creemos que viene del interior de la CONAGUA o creado por estos grupos de intereses. El instituto hasta ahorita ha ejercido ese papel de árbitro ante estas controversias hídricas y bueno, entre otras cosas hace esa función, ¿sí? El pretender extinguir el instituto va en ese sentido de que se abra la puerta a la privatización del agua de manera libre, sin que haya una institución o instituciones que puedan de alguna manera interferir en eso, haciendo este tipo de arbitraje al que me refiero. En ese sentido, pues bueno, el instituto siempre ha ejercido esa parte de investigación y desarrollo tecnológico, tratando de hacer un uso eficiente del agua. Y bueno, en calidad y en cantidad, en el instituto tenemos todas estas disciplinas que ayudan a realizar este tipo de proyectos. Y bueno, eso es lo que les incomoda, es la piedra en el zapato de estos grandes grupos de interés, donde, pues bueno, el instituto no obedece dentro de esta estructura que ellos pretenden en la línea esta de privatización del agua. Bien, bien, compañero Jorge. El compañero Eduardo Hernández nos ha planteado lo de la ley general de aguas, la que se ha impulsado por parte de la ciudadanía y que es una propuesta que tiene su tiempo ya en poder de la Cámara de Senadores y Diputados. Ante eso, compañero Jorge Salgado, ¿cuál es su opinión y cuál es su reflexión en torno a lo que ha dicho el compañero Eduardo Hernández? Sí, la ley de agua para la vida, agua para todos, le da al INTA del orden de 35 atribuciones. Tiene perfectamente dimensionada la problemática del agua en México, ¿sí? Y bueno, y no solo le da estas atribuciones, 35 atribuciones al INTA, sino también del orden de 10 artículos hace referencia al instituto, lo que le da más peso aún. En esta ley que entendemos está impulsada por la Cámara de Senadores, pues bueno, es un gran avance en cuanto a la distribución del agua de manera equitativa, sí, y asequible, como dice la Constitución. Y bueno, en ese orden hemos analizado esta ley y creemos, bueno, antes de esto también la ley refiere que se requieren de más instituciones, más INTAs en todo el país. Se habla del orden de 5 instituciones más, porque en México somos varios países, somos varios Méxicos, ¿sí? Desde el orden climático, desde el orden poblacional. Entonces tenemos diferentes necesidades en el norte del país, en el centro y en el sur. Entonces, esta propuesta de ley habla incluso de tener 5 INTAs en todo el país. Creo que sí, si no me equivoco, ya me corregirá el compañero Eduardo Hernández, que sí, creo que proponen 5 INTAs en todo el país. Esto quiere decir que tienen perfectamente claro la problemática hídrica y las necesidades que se requieren para resolver todo el problema hídrico del agua en México. Sí. Por otro lado, esta ley está
está completamente estructurada y le da mucha cancha a la parte social, ¿sí? A la parte ambiental, y la parte económica la aborda, pero yo creo que hace falta más desarrollo en esa parte, donde le debe dar más cancha a la parte económica. Cuando uno revisa la literatura de gestión integrada de recursos, del recurso hídrico, refiere que debe haber un equilibrio entre la parte ambiental, social y económica. Entonces, en esta propuesta de ley, sí hace falta, desde mi óptica, el desarrollar un poco más la parte económica, ¿sí? Darle algunas, o hacer algo más en ese rubro de la parte económica. Sin embargo, en general, creo que es una ley que sí plasma perfectamente esta propuesta de solución a la problemática hídrica del país. Con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, compañero Jorge Salgado. Compañero Eduardo Hernández, escuchamos aquí la propuesta del compañero Jorge Salgado. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta propuesta en torno de equilibrar la propuesta social y la propuesta económica? Cuénteme. Bueno, efectivamente hay dos visiones. Hay dos visiones de cómo se concibe una ley general de aguas. La visión empresarial, la visión extractivista, la visión mercantilista, y por el otro lado, pues la democratización de los servicios públicos del agua y tanto su administración como su distribución. En ese sentido, chocan estas dos visiones y es lo que tiene detenido la discusión en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La composición política que hay en las cámaras, pues desde nuestro punto de vista debería de ser que la visión que proponemos de democratizar el servicio público del agua y democratizar también las instituciones que tienen que ver con el uso del agua, choca totalmente a veces con las visiones que tienen los diputados, ¿no? Porque son cabildeados, son maiciados y pues a veces ya tienen otra idea, ¿eh? Les implantan la idea de la mercantilización, ¿sí? Y pues choca totalmente con lo que se propone en la iniciativa general de aguas, ¿no? En este momento. Efectivamente, la iniciativa de ley general de aguas, pues no es, hasta este momento, pues, no es un intercambio político, nada más es una parte que cierra su posición, en este caso los empresarios, cierran su posición a que haya un debate serio, fuerte, en cuanto a cómo se está administrando el agua en el país. Y al cerrar esa posición, pues obviamente los diputados y senadores que no contemplan dentro de sus posiciones políticas el democratizar el agua, pues hacen una alianza, una especie de alianza política con ellos. En ese sentido, pues, necesitamos nosotros una fuerza social que empuje realmente las necesidades que en este momento tiene el pueblo de México de contar con un buen servicio de agua, el agua se distribuya equitativamente, que no sea acaparada, que no sea mercantilizada, que no sufra el acaparamiento y que el 1% de los usuarios, de los grandes usuarios, en este momento que nosotros les denominamos los millonarios del agua, pues suelten la cantidad de agua que tienen retenida por medio de sus concesiones y en esta crisis hídrica que vive el país, pues pueda hacerse uso de esa cantidad de agua pues para los seres humanos. Y digo, chocan las visiones porque los últimos 20 años, 25 años prácticamente,
hay dos visiones diferentes de cómo manejar el país. Ahorita con el neoliberalismo, todavía en México, estas visiones se siguen dando, ¿no? Se sigue imponiendo el verticalismo en las decisiones, en la toma de decisiones de cómo administrar los recursos naturales y entre ellos el agua. Y estas imposiciones pues hacen que seamos, la mayoría de los mexicanos, seamos despojados de un recurso natural que es vital. Y por eso digo, en este momento las visiones que se tienen pues deberían de discutirse, cosa que no se da, cosa que no facilita pues las comisiones legislativas en este momento. Empujan algunos diputados, empujan algunos senadores, pero parece que se está imponiendo la visión mercantilista de seguir viendo el agua como una mercancía y no como un derecho humano, no como un líquido vital para los seres humanos. Y en cuanto al que se contempla la modificación de los institutos de investigación, sí, en esta iniciativa se contemplan para crear más, no desaparecerlos, sino que por regiones debería de haber institutos que estudien precisamente en las regiones hídricas o en las cuencas las características propias, ¿no? Físico, geoquímicas, todo lo que haya que tomar en cuenta para saber qué cantidad de agua se dispone, qué cantidad de agua hay, cómo llueve, cómo se almacena en la naturaleza, qué acuíferos se recargan, qué acuíferos siguen explotados y sobreexplotados. En fin, tiene razón el compañero Jorge en el sentido de que no solo debe de haber un INTA, debe de haber varios, ¿no? Y no adelgazar a las propias instituciones, quitándoles en este momento, pretendiendo quitar estos importantes laboratorios que en este momento están al servicio de los ciudadanos, ¿sí? Y no al servicio de los empresarios o los intereses de mercantilistas del agua. Gracias. Gracias, compañero Eduardo. Es un hecho que los carteles del agua, los carteles que están controlando ahorita el manejo del agua, no les interesa lo que suceda con las poblaciones, con los pueblos indígenas, con las comunidades marginadas, y se mantienen bajo la perspectiva del dinero y bajo la perspectiva de la ganancia. Asimismo, no les interesa la vida de las comunidades ni lo que puedan ellos desarrollar productivamente. Un caso en San Juan Tlacotenco, una comunidad al norte de Tepoztlán, tenemos que se vive con agua de lluvia, o sea, aquí cerca, aquí pegados al Distrito Federal se vive con agua de lluvia, porque las grandes cantidades de agua que van por el subsuelo se van a las piscinas de Tepoztlán para que sean disfrutadas por los turistas alemanes y gringos que tienen las propiedades en ese centro vacacional. ¿Sí? Entonces, entendemos perfectamente la situación de que desde que se convirtió en una mercancía lo que antes nos era propio, esto se ha convertido en una situación en donde los pobres son los que salen perdiendo en esta ecuación. Entendemos la importancia que tiene el instituto y su sindicato en la lucha por la defensa del agua. Entendemos la lucha de las diferentes comunidades, como la de la compañera de la CEMAT, así como otras comunidades que están enfrentando esta situación y que de alguna u otra manera buscan una forma de expresar y de llevar a cabo una demanda de que sea primero la gente, el pueblo, el que disfrute el agua y que estos carteles sean desmantelados, desorganizados
fragmentados y que vuelva el agua a propiedad del pueblo. Sin embargo, existe un Estado que está utilizando el agua como una forma de control social, como una forma de opresión, como una forma de segregación social, y que de alguna otra manera nos mantiene al margen de la posibilidad de arribar a ese bien humano de manera digna y de manera inmediata. Ahora, la pregunta a la compañera Blanca, ¿cómo es que se están organizando ustedes en defensa del agua en San Luis Potosí, compañera? Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a todos nuestros compañeros para empezar a identificar toda la problemática que existe a partir de, no solamente de la necesidad, sino de las situaciones que agravan la gran escasez de agua que se vive en nuestro estado. Ejemplo, el compañero hacía una mención hace un rato respecto de las fugas. Muchas de las fugas, no solamente en la red principal, sino a veces en las casas. Creo que es algo que también debemos de tener cuidado y atender. Cuando hay fugas que son generales en las calles, pues que se reporten de inmediato, identificar dónde están ubicados pozos que no estén abasteciendo a una cantidad suficiente de compañeros. Ejemplo, hay pozos que están en una colonia para abastecer 2 fraccionamientos cuando pueden abastecer 10 más que están alrededor. Entonces, empezar también a identificar todo esto. Empezamos a luchar también, además, contra el cobro excesivo que hace el organismo descentralizado acá llamado Interapas, en contra de las familias que menos tienen, que además de que no solo no tienen agua, pues lo que sí les llega puntualmente es el recibo, por el aire que sale por las redes. Y eso pues también genera una problemática para las familias, ya que quien acumula una cantidad importante de pronto tienen la amenaza de que serán desconectados de la red de drenaje, lo que pues ya sabemos que conllevaría una terrible situación de salud para, no solamente para esa familia, sino además para todos los que viven a sus lados. Además, bueno, nosotros dentro del documento que presentamos tanto a la Comisión Estatal del Agua como al propio Interapas, al gobernador, a la presidencia municipal, es exigir una creación de políticas públicas que garantice la buena administración y el abastecimiento de agua potable para todas las familias. Esto nosotros creemos que debe incluso ir más allá, no solamente ser, como decía, a nivel local, sino yo creo que debemos presionar para que hayan políticas públicas de buena administración del agua a nivel incluso internacional, porque bueno, de pronto pareciera que existiera un mundo paralelo al cual vamos a recurrir el día de mañana para resolver el problema, y pues lamentamos decir que no es así, ¿verdad? No habrá de dónde tomar el agua el día que se termine el derretimiento de los glaciares, que es de donde se abastece una gran cantidad del agua dulce del mundo, pues ya están por desaparecer también. Se ha perdido un porcentaje bastante importante de glaciares, y bueno, creo que la gente no ha alcanzado a entender a dónde nos puede llevar una situación catastrófica de esto. Vuelvo a referir a la UNESCO. La UNESCO dice el agua es un factor que puede influir o influenciar para una fuente de bienestar o una fuente de miseria. Puede también ser una fuente de cooperación o una fuente de conflicto, ¿no? Y al paso que vamos, pues yo creo que podemos de pronto decir, el vecino que le llegó la pipa y no le dejó agua a él, o le dejó 2 botes más, pues ahí ya se genera un conflicto que si lo elevamos a la potencia correspondiente a nivel nacional e internacional, pues imaginen en qué podemos terminar con todo esto. Entonces, nosotros hacemos lo que en nuestra parte esté. Buscamos, eso sí, encontrar los puntos donde creemos importante que se voltee a ver por parte de las autoridades. Digo, hemos hablado mucho de lo que es la zona metropolitana, pero también, bueno, existe no nada lejos de San Luis Potosí, una región de Santa María del Río, Villa de Reyes, donde a la llegada de una termoeléctrica que pues no funciona lo suficiente como para que haya dejado sin agua a la población de estos 2 municipios, pues les ha generado un problema mucho mayor.
Ojo Caliente, que es uno de los sectores que está muy cerca de la Tecnoeléctrica en Santa María del Río. Era un centro turístico, que habían albercas, que había todo esto, y a la llegada de la termoeléctrica se acabó el agua, se acabó el turismo, y pues las familias ahorita están batallando terriblemente para subsistir, cosa contraria a lo que se refiere, por ejemplo, al balneario de Gogorrón, que se ubica en Villa de Reyes, que esa es propiedad del gobierno, y ahí pues vemos que nunca falta el agua. Entonces, siempre el abuso, ¿verdad?, por parte de las autoridades, no solamente para la comercialización descarada a las empresas que requieren grandes cantidades de agua para el desarrollo de su trabajo, sino también además, bueno, para el beneficio de los que más tienen, en este caso la gente de los gobiernos, porque digo, lo que tú señalabas de las albercas de Tepoztlán o algo así, bueno, aquí lo podemos ver en las colonias en las que vive la gente adinerada de nuestra ciudad, de nuestro estado. Bueno, pues ahí nunca vemos que falte el agua, ahí hay alberca, ahí hay hasta para que se bañe el perro, hombre, que no tenemos nada en contra que se bañen los perros, pero es terrible que no haya agua en las casas para lo más elemental, y allá se despilfarre de una manera tan terrible y tan desasiada. Gracias, compañero. Gracias. Compañero Humberto, Eduardo Hernández, ¿qué sigue en la lucha de agua para todos y la coordinadora? Bueno, en este momento es una lucha parlamentaria, digámoslo así. Hay prioridad ahorita para dar la discusión en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, en senadores y en diputados. Se han llevado a cabo ya reuniones con los diputados. La semana pasada hubo una reunión convocada por 3-4 diputados de Morena, y la Comisión de Enlace Legislativo de la Coordinación Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, pues ahorita está en las pláticas para poder seguir impulsando repito, de la lucha parlamentaria, seguir impulsando una nueva ley general de aguas que el país necesita, y echar atrás la ley de aguas nacionales, pues la ley privatizadora, que como bien dijo el compañero Alanís, es una ley que nació privatizando a la misma Comisión Nacional del Agua. Por eso en este momento ahorita lo que está en la palestra es precisamente la discusión, el convencimiento hacia los diputados de que deben de retomar su papel social, que son representantes de la sociedad en general, no solo de los empresarios, y que deben de valorar en ese sentido a sus representados, ¿no?, que es la mayoría de ciudadanos, ¿no? Muchos de Morena llegaron por representación social, no llegaron a ser diputados plurinominales. Nos abocamos a ellos, ¿no?, a que retomen su papel social, y la representatividad que dicen tener, pues la plasmen en ese sentido, ¿no? Que la presión social también surja desde la misma sociedad hacia los diputados para que revisen la ley, y en este aspecto, pues se tome en consideración ya 4 iniciativas que hay de Ley General de Aguas para que se discuta, ¿no? Y que salga la mejor ley, que no va a satisfacer a todos, pero bueno, sería una ley que sería de avanzada, pongámoslo así, en este momento, para frenar el saqueo, ¿no? Para frenar también un poquito digo, ¿no?, lo que el neoliberalismo ha venido despojando a través de cerca de 35, 40 años a los mexicanos, ¿no? Y por eso ahorita la lucha está dentro del Parlamento. No se descarta el llamado a las organizaciones sociales para defender la posición de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, ¿eh? No, en este momento, repito, está dándose la discusión y el acercamiento con diputados y senadores, pues para sensibilizarlos a que ya urge un cambio de ley. Urge ese cambio
porque si no, nos está llevando el mismo camino al neoliberalismo, donde transnacionales y socios de aquí de México con las transnacionales, como Grupo México, la minera de Germán Larrea, que se asocia con las compañías extranjeras como Suez y Veolia para las plantas de tratamiento de aguas residuales, y pues no olvidar que también esa es una parte del negocio que cuidan celosamente, ¿no? Que primero extraen el agua potable, la usan, la contaminan y luego cobran por descontaminarla, ¿no? Le cobran al Estado, le cobran al gobierno esa parte de la descontaminación del agua, que no se cumple también, ¿no? La ley de aguas nacionales en este momento contempla que por cada 50,000 habitantes debe de haber una planta de tratamiento de aguas residuales. Imagínense, nosotros estaríamos llenos de plantas de tratamientos de aguas residuales del propio Estado, cosa que no se cumple, ¿no? Entonces, esa es otra de las partes que toca la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Nada de que quien contamine pague, ¿no? Eso no debe de ser ya una política de Estado que obligue efectivamente a quienes usan el agua masivamente para como mercancía, pues que retribuyan el agua, si no en la calidad en que la tomaron, sí en una buena calidad que puede reintegrarse al medio ambiente. Gracias, compañero. Gracias, compañero Humberto Hernández. Compañero Jorge Salgado, en esta ronda, ¿me podrías decir en qué estamos y cuáles son los caminos de lucha que estamos siguiendo a través del sindicato y de la propio instituto? Sí, gracias, Juan José. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, quisiera preguntarle al compañero Eduardo Hernández. Mencionó que hay cuatro iniciativas de Ley General de Aguas. Entiendo que se está revisando una en la Cámara de Senadores y entonces parece que escuché mencionar que hay 4 propuestas de ley. Es una pregunta para Eduardo. A ver, Eduardo. Y efectivamente, ¿sí? Otra es del grupo parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados, y la de los senadores. Y en este caso estaría también la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que digo, de todas estas se extrae, se hace un resumen, y ahorita en este momento la avanzada es la iniciativa de Ley General de Aguas. Hay una sola que contempla el resumen, el extracto, 3 o 4 anteriores. Gracias. 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 Sí, adelante. Sí, pues definitivamente creemos que esta ley es la que mejor recopila, mejor retrata la problemática hídrica del país. Y bueno, estamos incluidos en esta ley. Y bueno, la primera intención es, nosotros estamos apoyando también esta Ley General de Aguas. Esa es una medida que nos va a permitir, de aprobarse esta ley, que permanezca el instituto. Por otro lado, estamos haciendo gestiones dentro de la Cámara de Diputados para llegar al diputado presidente de la bancada del equipo de Morena, el diputado Ignacio Mier. Estamos intentando por varios frentes llegar a tener una comunicación con él directa, en donde podamos interactuar con él y que nos diga realmente cuál es la postura en cuanto a la problemática del INTA. Previamente ya tuvimos un acercamiento con él. Fue un acercamiento donde en ese momento nos dijo que esa iniciativa no iba a estar en la discusión del proceso parlamentario pasado.
Sin embargo, sigue latente. El 1 de septiembre inicia el nuevo periodo de sesiones y seguramente ahí van a intentar meter esta iniciativa donde los 18 organismos públicos, bueno, creo que ahora ya son 17 porque uno ya lograron ponerlo o sacarlo de esta iniciativa. Queremos que si no se puede lograr que estos 17 organismos públicos, al menos el INTA, se ponga en reserva, igual que la institución de la CENTE. Entonces, estamos haciendo esas gestiones, seguimos activos. Le damos gracias también a las instituciones fraternas que nos han apoyado en este seguimiento, a todos los sindicatos que nos han también apoyado en este problema que tiene el instituto. Y bueno, estamos activos, estamos con esa estrategia de seguir intentando haciendo cabildeo en la Cámara de Diputados y bueno, lograr tener una conversación con el diputado presidente de la bancada de Morena, el diputado Ignacio Mier. Y bueno, estaremos informándoles también del seguimiento de todo este proceso. Y bueno, en esa línea estamos, Juan José. Muchas gracias. Gracias, compañero Jorge. Compañero Eduardo, nos podrías, me decías que pudiéramos hacerle una pregunta a todos los compañeros que nos ayude a ir resumiendo esta situación, lo que hemos conversado. Sí, compañero Juan. Bueno, mencionaban ya ahorita que justo existen 4 iniciativas, que hay acercamientos con los legisladores. Incluso yo leía que se lograron conjuntar en 2020 poco menos de 200,000 firmas. Y pues en el papel está que se apoya, pero en la realidad tenemos esta reforma constitucional de 2012 que en el apartado tercero, bueno, en el transitorio tercero, mandata que se haga una nueva ley de aguas nacionales. Llevamos más de 11 años ya y no sucede. Pregunta general para cualquiera de los tres: ¿de qué forma presionar y equilibrar la correlación de fuerzas para que esa nueva ley de aguas nacionales que ya lleva 11 años y cacho se discuta y se apruebe? ¿Será que necesitamos algo más? ¿Hay algún plan de acción de las organizaciones? ¿O será necesario algo más para que esto salga ya después de 11 años? Muy buena pregunta, compañero Eduardo. Vamos a darle las palabras. ¿Quién dice empiezo? A ver. Empiezo. Eso me agrada, eso es bueno. A ver, bueno, vamos a darle la voz a la compañera Blanca. Sí. Gracias, compañero Juan José. Mira, pues yo creo que parte importante para lograr el objetivo es construir, primero que nada, una conciencia en toda la población de la urgente necesidad de la unidad en la acción. Yo creo que mientras no seamos capaces de construir un bloque importante de gente, porque bueno, decía el compañero, la Constitución marca algo más de 1 millón de firmas, y con el esfuerzo de algunos compañeros de las organizaciones se consiguieron, no sé, decía el compañero Eduardo, algo así como 200, pues nos estamos quedando a deber nosotros mismos como sociedad. La problemática del agua, yo creo que le afecta a 1 millón, a muchos más millones de personas en todo nuestro país, y yo creo que es importante empezar a trabajar en la concientización de la sociedad, de todos, primero de nuestros compañeros y después que se conviertan en una fuente de difusión para que podamos llegar a todos los rincones de nuestro estado, en nuestros municipios, en nuestro país, para poder alcanzar ese objetivo, llevar no solamente lo que la Constitución marca como cantidad de firmas, sino rebasar en mucho, y creo que eso nos va a permitir en un momento determinado
poder presionar a las autoridades para la creación de una verdadera, insisto, política pública que nos ayude a resolver la problemática, ¿no? Pero además, creo que al contar con una fuerza de un tamaño importante en la unidad, en la acción por parte de todos, pues va a impedir también que se continúe con lo que decía yo al principio, ¿no? El propósito gubernamental de exterminio a los sindicatos, que les son pues algo incómodos para las negociaciones que ellos están buscando con intereses que por supuesto no van encausados a atender las necesidades de la población. Entonces, a mí creo que se me viene a la mente esto, y creo que tenemos una gran tarea que hacer. Yo, bueno, me voy a permitir aquí pedir a los compañeros dónde podemos encontrar la iniciativa presentada. Me parece que difundirla, darla a conocer, pues va a ayudar bastante a lograr no solamente la concientización, sino el que la gente se motive a luchar, a participar y estar activo en las actividades que se requieran para la defensa no solamente del agua como un derecho para todos, sino además para que se termine con los abusos en contra de los compañeros del INTA y de algunos otros sindicatos que han estado siendo afectados. Gracias, compañeros. Gracias, compañera Blanca. Compañero Eduardo Hernández, adelante. Y como bien dice el tocayo Alanís, la situación pasa en este momento, tienes razón, son ya más de 11 años, ya son 12 y cachito, y sigue corriendo el tiempo, en que la Cámara de Diputados está en desacato, ya que el artículo 3º transitorio de la reforma de 2012 lo mandataba que a más tardar en 260 días se presentara ya una nueva ley general de aguas. No lo ha hecho, ¿no? La misma Corte se ha pronunciado a que ya se pongan a trabajar los legisladores, ¿no? Y los ha conminado a que ya saquen adelante una nueva ley general de aguas. ¿Cómo estará el asunto? Que hasta la propia Corte, la Suprema Corte, se ha dado cuenta del saqueo inhumano, irracional que se ha dado sobre este recurso natural de vida, ¿no? En ese sentido, yo creo, y tiene razón el compañero Alanís, de que la acumulación de fuerzas es prioritaria en este momento para el movimiento, ¿sí? Y no solo la acumulación, sino la unidad en la acción, como bien plantea la compañera, ¿no? Yo creo que la iniciativa que se está discutiendo necesita el refuerzo social, necesita el refuerzo de las masas trabajadoras, el refuerzo de toda la sociedad, y en comentarios como estos, en todos los lugares que podamos, pero contemplar que solo una gran movilización va a empujar el cambio hacia una nueva ley general de aguas. Gracias. Gracias, compañero Eduardo Hernández. Compañero Jorge Salgado. Sí, bueno, se ha hablado aquí del artículo 4º constitucional, párrafo 6, donde dice que el Estado garantizará el derecho humano al agua. Y en esto se refiere a la participación de la federación, las entidades federativas, los municipios, y algo muy importante, la participación de la ciudadanía en la consecución para lograr estos fines. Ese punto es importante, ¿sí? La participación de la ciudadanía. Recordemos que estamos en una falta constitucional. Sí, estamos en una falta constitucional por no aprobar una ley de aguas. Sí, entonces eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, estoy cierto también que hay muchos esfuerzos aislados, muchas luchas aisladas, en donde hay muchas asociaciones en defensa por el agua a nivel nacional. Y como decía la compañera, hay que difundir la información. En el caso de la iniciativa de extinción de los 18 organismos públicos, sí, efectivamente, hemos
nosotros difundido y sin embargo pues sigue haciendo falta esa difusión y también hace falta la difusión de esta iniciativa de ley de aguas, aunque se ha hecho mucha labor, pero yo creo que un esfuerzo más enfocado a esas asociaciones o organizaciones en defensa por el agua, que cuando nosotros googleamos esa parte, aparecen infinidad de asociaciones en defensa por el agua con diferentes nombres. Entonces, un esfuerzo sería identificar todas esas asociaciones y, bueno, convocarlas y unir esos esfuerzos, la participación ciudadana para enfocar esta ley. Yo creo que esa es la parte fundamental de todo eso y es como presionar e insistir que estamos en falta constitucional, sí, para aprobar la Ley General de Aguas o la Ley de Aguas, ¿no? Cualquiera que esta fuese. Muchas gracias. Gracias, compañero Jorge Salgado. Sabemos que este es un esfuerzo más que se une a todas las voces que están luchando en defensa del agua en esta sociedad. Entendemos también que hay un gobierno que tiene una cantidad de agendas personales y privadas donde a veces ni escuchan ni oye y donde de alguna otra manera ahorita está más preocupado por las corcholatas y su devenir que realmente atender los problemas fundamentales de la sociedad mexicana que requieren una respuesta ya. Desaparecer 18 organismos del Estado y entre ellos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un golpe muy serio a la estructura del conocimiento, a la estructura de la posibilidad de tener alguien, un fiel en la balanza de los dictámenes del agua. Entendemos que el esfuerzo de organizaciones como la Coordinadora y el Agua para Todo es un esfuerzo que rebasa con mucho lo que otras organizaciones no han podido realizar. El trabajo que se está haciendo en las áreas parlamentarias consideramos que es muy importante y como bien apunta la compañera Blanca Estela Armas, creemos que es importante la movilización de la gente, de la sociedad, de las organizaciones campesinas, indígenas, populares, de las comunidades de colonos, para poder impulsar el proyecto de esta ley general de aguas y sobre todo que tenga ya una respuesta y que no pasemos otro sexenio más sin una respuesta, porque pareciese que lo están haciendo y relegando y que ese no es un tema importante, sino lo más importante es la venta del avión o las corcholatas o etcétera. Pero el problema fundamental de la vida de este país está en el agua. Y si no tomamos cartas en el asunto y no nos movilizamos en torno a demanda de impulsar esta ley general de agua, creo que vamos a tener situaciones muy críticas para el país. Gracias. Yo antes de terminar quisiera que si ustedes tienen algo que agregar, cada uno de ustedes, nos hicieran su última participación y antemano agradecerles su presencia y sobre todo entendemos que no está finiquitado el tema del agua y hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero con la cuestión, por ejemplo, del fracking y del tratamiento de esas aguas y las famosas normas que tratan de impulsar para regresarnos esas aguas que son intratables y que hay gente que está esperando el cambio de gobierno para poder impulsar sus proyectos del manejo de estas normas
y que realmente ponen en riesgo la vida de la tierra, de la gente y de la naturaleza. A ver, si alguno de ustedes quiere hacer alguna última intervención, por favor, yo les pediría a Eduardo Hernández una última intervención en este sentido. Sí, claro. Pues es necesario pues un cambio de paradigma, un cambio de ejemplo de cómo se ha administrado el agua durante los últimos 40 años, en donde el uso doméstico del agua pasó a último término y cuando antes se contemplaba en primer lugar, ¿no? Lo más importante para los anteriores gobiernos, antes del neoliberalismo, pues era dotar de agua potable a la gran cantidad de mexicanos que poblamos esta nación. Sin embargo, ahorita hay ya cerca de 14 millones de personas que carecen del agua potable en sus hogares. Hay cerca de 50 millones de personas que no reciben el agua en cantidad y calidad suficiente, ¿sí? Y en ese sentido, el neoliberalismo ha trabajado para los ricos en la materia del agua y no para la mayoría de la población, ¿sí? Agréguese que la pobreza económica todavía nos castiga más a los de abajo por medio de tarifas estratosféricas, pagos que no podemos realizar, de estar indexado con nuestro salario, bajo salario, y nos imponen tarifas de primer mundo para salarios de tercer mundo. Y en ese sentido, pues, es necesario, como bien dice la compañera, pues ir planificando ya una acción contundente para no solo revertir lo que el neoliberalismo ha destrozado en el país, sino reconstruirlo, ¿sí? Necesitamos asociarnos, necesitamos aliarnos y en ese sentido, pues llamaríamos a que la unidad sea amplia y sea para lograr el bien común para todos. Gracias. Gracias, compañero Eduardo. Compañero Jorge, mientras se restablece la comunicación con la compañera Blanca. Sí, gracias, Juan José. Sí, solo citar también que esta Ley General de Aguas dedica ahí un rubro a la industria extractiva, la minería. Ese es un punto importante. Recién tuvimos también un cambio en la ley minera, una propuesta, y finalmente se aprobó con ciertos cambios la ley minera, que no fue obviamente la ley original, la ley originalmente propuesta. Sin embargo, en materia de agua los logros fueron importantes. Sí, se logró poner que el agua de uso libre, que anteriormente tenía la ley minera, ahora ya fuera con concesiones, ¿sí? Que fuera concesionada y fuera medida, ¿no? Entre otras cosas, creo que eso es un punto importante en materia de agua. Sí, se va avanzando, ¿no? En la medida de que quisiéramos todos, en la rapidez que quisiéramos todos, pero se va avanzando. Hubo una negociación ahí para aprobar esta ley y bueno, no quedó originalmente la ley como se había propuesto, insisto, pero sin embargo los logros ahí plasmados abonan en esta gestión integral del agua y bueno, ya se obliga a este tipo de industria a medir el agua que se usa, que antes, insisto, era de uso libre, ahora ya se usa. Ya se debe tener medición y debe tener ya obligan a que sea una concesión para hacer ese uso del agua que de manera natural se extrae por el tipo de obras que se hacen en esta industria. Y bueno, finalmente quiero agradecerte, Juan José, a Eduardo Alanís, este esfuerzo, este espacio, esta oportunidad que nos dan de abordar los diferentes problemas que nos atañen a cada una de las instituciones, a cada una de las organizaciones. Y bueno,
y a todas las personas que se dieron el tiempo también para escucharnos y agradecerles a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias, compañero Jorge Salgado. Compañera, Blanca, aquí está, nuevamente. Sí, compañera Blanca, adelante. Sí, perdón, les decía una disculpa, me sacó la red. Bueno, insisto, el plan de acción del gobierno incluye la creación de cortinas de humo que distraen a la gente, a la población en general, para ellos avanzar en su propósito. Sin embargo, creo que nosotros no debemos de darnos ese permiso, ¿no? Debemos nosotros de tener siempre bien fija la vista en el objetivo, y sobre todo creo que es muy importante darnos cuenta que no tenemos más tiempo. No podemos seguirles dando más tiempo porque creo que en este momento la situación ya es de por sí bastante caótica y necesitamos poner en la mira de toda la sociedad la importancia que tiene el tema de salvaguardar el derecho humano al agua. Entonces, creo que esa es una gran tarea que nosotros debemos de considerar para todas las actividades que estemos desarrollando, que en cualquier lugar que nos paremos, en cualquier mitin, en cualquier movilización, bueno, sea uno de los puntos que abordemos independientemente de los temas que se lleven en cada movilización, pues creo que este es un punto que no debemos de abandonar. Y por supuesto, bueno, reiterar nuestra solidaridad con los compañeros de Ciminta para las acciones que decidan tomar y llevar a cabo. Estamos a la orden. Muchas gracias, compañeros. Una disculpa nuevamente. Gracias, compañera Blanca Estela Armas. Gracias a todos. Gracias, Eduardo, muchas gracias, Eduardo Alanís. Gracias por tus acertados comentarios y tu participación. Hoy Radio MNU y ANUE han tenido el agrado de presentar el tema de hoy, el conversatorio sobre el derecho humano al agua, dentro de la campaña contra la criminalización y la contrainsurgencia de la lucha de los pueblos y movimientos sociales. Hoy les damos las gracias y entendemos que como tarea principal tenemos de impulsar la lucha por la Ley General de Aguas, por la no extinción del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Asimismo, acompañar a todos en una situación de enfrentar estos proyectos y lograr su éxito. Gracias a todos, un abrazo, un saludo muy afectuoso. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, abrazo para todos, compañeros, qué gusto. Gracias. Un gusto, buenas noches.